Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Roxana Cortete Sotelo, soy estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas en la modalidad virtual. Mi número de carnet es el 85 31 81 2021. Hoy quiero hablar acerca de un tema muy importante para el derecho civil, el cual se denomina asignaciones testamentarias a título universal. Cuando hablamos de asignaciones testamentarias, es un término que nosotros no conocemos, por lo cual veamos un pequeño concepto en qué consisten. Y nos dice que las asignaciones a título universal son aquellas en el que se deja al asignatario la totalidad de los bienes de un difunto o la cuota de alguno de ellos. Pero si hablamos de asignaciones y estamos hablando de asignatario, veamos qué es lo que significa cada uno de ellos. Y podemos decir que la asignación recibe el nombre de herencia y el asignatario recibe el nombre de heredero. Por lo cual, entonces estamos diciendo en el concepto que la herencia la recibe a título universal un heredero. En el artículo 952 de nuestro Código Civil nos dice que el título universal cuando se sucede a difuntos en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmitibles o en una cuota de ellos, la mitad o el tercio o quinto. Eso dice el artículo 952. Tenemos unas características del asignatario universal. Una de ellas podemos decir que es que pueden ser testamentarias y ambitestado. Pero ¿qué es testamentarias y ambitestado? Nos dice el artículo que esto sucede cuando en virtud de un testamento se le llama testamentaria y si sucede o en virtud de la ley esto se llama intestada o ambitestado. Por lo cual estamos hablando que puede ser la asignación de título universal por medio de un testamento o por medio de la ley. Eso en el artículo 953, siempre de nuestro Código Civil. Otra característica que podemos hablar de ellos es que los herederos adquieren la asignación y la posesión legal solo cuando existe la muerte del causante. Por lo contrario, los herederos no pueden ser asignados como asignación de título universal si no existe la muerte. Solo es por fallecimiento. Eso también podemos ver si estamos hablando de asignaciones, estamos hablando de herencias, estamos hablando de varios términos. Veamos qué nos dice nuestro artículo 955 del Código Civil. Y nos dice que la asignación a título universal es a lo que se le llama herencias y las asignaciones a título singular, legados. Por lo cual, si estamos hablando de asignaciones a título universal, nos estamos denominando a la herencia. Por lo cual, una persona es heredera hasta que existe la muerte del causante. Pero heredero a título universal es lo mismo que un heredero único, pues uno no es sinónimo del otro. Pueden haber ambos y pueden ser ambos, pero no es sinónimo uno del otro. También existe la doctrina y la doctrina nos habla acerca de asignación a título universal y nos dice que los herederos no podrán alegar nulidad absoluta si el causante carecía del derecho de hacerlo. ¿Qué estamos diciendo en pocas palabras? Nadie puede transmitir más derechos de los que no se tienen. Si el causante carecía del derecho de alegar la nulidad de tal derecho, no pasa a los herederos. Por lo cual, si una persona carecía del derecho de poseer algún bien, no puede heredar algo que no tenía. Hemos hablado acerca del tema de asignaciones testamentarias a título universal. Lo hemos visto a través de lo que nos habla nuestro Código Civil y la doctrina donde nos dice que nadie puede transmitir derechos que no se tienen. Por lo cual tenemos que estar muy claros acerca de qué es una asignación a título universal y un heredero único.
Gracias.